Vamos a continuar leyendo el libro de colecciones del místico de Nils Heindel, capítulo 19, la esclusa de la elevación. No sé si se me oye bien. ¿Me tengo que poner los auriculares o se me oye bien? Ahora se oye bien, sí. Sí, por ahora. Y empieza el capítulo Max Heindel diciendo: ¿ha visto el lector alguna vez a los buques cómo marchan por un canal y son elevados de un nivel a otro? Es un proceso muy interesante e instructivo. Primeramente, el barco pasa a una esclusa donde el nivel del agua es el mismo de aquel de la parte del mar o río en que en momentos antes navegaba. Entonces, Entonces las compuertas de la reclusa se cierran y el buque se ve aislado del mundo externo por las altas paredes del encierro. No puede volver al río de la parte exterior, aún la luz está amortiguada a su alrededor, pero arriba las nubes movibles o el brillo del sol nos indican su presencia, dándonos tranquilidad. El buque tampoco puede elevarse sin auxilio y la ley de gravedad imposibilita al agua en aquella parte del canal o río que previamente había surcado el barco, el elevarse a un nivel superior. De aquí que no podamos esperar auxilio por este lado. También hay compuertas en la parte superior de la esclusa, las cuales impiden que las aguas de los niveles superiores puedan inundar las esclusas inferiores, pues de este modo estas aguas se desbordarían en un momento y engullirían el buque que permanece en el nivel inferior, obedeciendo o conformándose a la misma ley de la gravedad. Sin embargo, es desde arriba de donde debe venir la fuerza, si el buque debe subir a un nivel superior del río. Y para hacer esto con seguridad de éxito, se envía un chorro muy pequeño hacia el fondo de la esclusa, con lo cual se sube al barco muy lentamente y gradualmente, pero con seguridad, hasta el nivel superior inmediato. Cuando este nivel se ha alcanzado, las puertas superiores pueden abrirse sin peligro para la nave y ésta puede surcar adelante sobre el seno expansivo del superior camino acuático. Entonces la esclusa se vacía lentamente y el agua que ella contenía se vierte a la otra parte por el nivel inferior, el cual se eleva igualmente como consecuencia de ello, pero ligeramente. La esclusa se halla entonces dispuesta para elevar otro barco. Esta es, como se ha dicho al principio, una operación física muy interesante e instructiva, indicando cómo la destreza y el ingenio dominan grandes obstáculos por el uso de las fuerzas de la naturaleza. Pero esto es un manantial de aún mayor iluminación, en un aspecto espiritual de vital importancia para aquellos que aspiran y se esfuerzan en vivir la vida superior, porque ilustra el único método seguro por el cual el hombre puede elevarse del material al mundo espiritual y confunde a los falsos maestros, quienes por una ganancia personal juegan con los deseos en exceso ardientes del falto de preparación, y para aquellos que publican su habilidad para abrir las puertas de los mundos invisibles mediante la entrega de una cantidad por la iniciación. Nuestro ejemplo nos muestra que esto es un imposible, porque lo prohíben las inmutables leyes de la naturaleza.
con objeto de una más amplia dilucidación, podemos llamar al río el río de la vida, y nosotros como individuos somos los barcos que navegan por él. El río inferior es el mundo temporal, y cuando le hemos surcado y cruzado a lo largo y a lo ancho durante muchas vidas, llegamos inevitablemente a la esclusa ascensional, que está colocada al final. Podemos durante más o menos tiempo detenernos a la entrada y mirar dentro, siendo impelidos por el anhelo interno para penetrar en ella, pero atraídos hacia el río de la vida por otro impulso, volvemos a él. Durante un tiempo largo, esta esclusa ascensional, que es alta, se nos antojan sus paredes repelentes y solitarias, mientras que el anchuroso río de la vida se nos presenta alegre y acogedor, verdoso y lleno de barquichuelas semejantes a las nuestras, y así de amorosas y gallas que lo cruzan de acá para allá. Pero cuando la vehemencia interna llega a ser suficientemente intensa, finalmente nos lleva hacia la esclusa elevadora y nos llena de la determinación de no volver más al río de la vida mundanal. Pero aún en tal estado hay algunos que tienen miedo de cerrar la puerta tras de ellos, aspiran ardientemente en ocasiones hacia la vida superior, pero les parece que se hallan menos solos, mirando hacia el lado del río de la vida del mundo, y algunas veces permanecen en este estado durante varias vidas, extrañándose de no progresar, sin parar mientes en que si ellos no experimentan el influjo espiritual, es sencillamente porque no hay en sus vidas el deseo de la elevación. Nuestro ejemplo, sí. Para eso quisiera decir un poquito, puede ser que, como decía la propia imagen del antes, haya un deseo de elevación, pero todavía se quiere conciliar la vida anterior, la vida en donde hay placeres mundanos, hay hábitos de funcionamiento en ese nivel, se quiere conciliar eso con una vida en un nivel más elevado. Pero eso es exactamente como el tema de que si uno ingresa en una esclusa de elevación en este asunto marítimo, ¿no? Si no cierra la compuerta, si no se entrega completamente toda su energía al proceso de elevarse, y esto implica ya no distraerse más con estar mirando la vida pasada que está dejando. Si no la cierra y por lo menos quiere seguir mirando a ver si el agua sigue estando allí, los barquitos, nunca va a poder ascender. Quiere decir que va a tener que utilizar toda su energía el aspirante a la vida superior, y eso va a implicar que el máximo de energía posible que se necesita para hacer este proceso de elevación y acceder a la iniciación va a significar que va a tener que poner todo su empeño en este sentido, es decir, va a tener que cerrar este cuerpo. En la vida cotidiana también nos explica que eso no significa dejar de cumplir con las obligaciones naturales que tenemos en la vida. La vida material implica obligaciones que son un deber moral cumplirlas. Pero hay un montón de tiempo y de energía que nosotros le dedicamos a asuntos de la vida mundana que no nos elevan, que no nos están entrenando para la elevación, sino que dispersan nuestra energía, que a esas son a las que tenemos que cerrarle la esclusa. Y después hay otro
Otro punto que se maneja en este ejemplo que nos permite razonar por analogía, que es que el barco no queda elevado de un momento para el otro, sino que una vez que se cierra la esclusa, se tiene que ir llenando ese recinto que queda completamente cerrado, excepto por la parte de arriba. La luz de arriba es la que nos permite sentir que no estamos completamente aislados y que hay algo que nos está llamando para elevarnos. Pero el chorro de agua que va ingresando en esa esclusa que ha quedado cerrada por todos los lados, excepto por el techo, tiene su tiempo, su ritmo, como para poder llevar el barco hacia el nivel superior. Entonces, de esa forma, hay una parte que se tiene que hacer por parte del barco, que en este caso y hay otra parte que se tiene que hacer por parte de arriba. Pero la parte de arriba está siempre disponible. La parte de arriba que viene a ser, en el ejemplo, el agua que está arriba, que está cerrada, el ingreso de esa agua, nosotros tenemos que abrirlo. Pero si la abrimos, pero no cerramos el camino hacia el lugar de donde veníamos, hacia el nivel inferior del que venimos, entonces vamos a estar derramando el agua, pero nunca vamos a subir. El procedimiento es así. Tenemos que encontrar el deseo y la determinación para ingresar en la esclusa y cerrarlo. Y después, estando allí, abrir el orificio por medio del cual el agua que procede de arriba puede ir ingresando, que está ahí esperando para que nosotros hagamos eso. Esa agua que viene a ser las fuerzas superiores, en la medida que nosotros abrimos, eso va a ir fluyendo hacia la esclusa, que va a ir elevando lentamente, va a ir elevando el barco, pero no tan lentamente como todo el tiempo que podríamos perder si no hacemos el procedimiento ese, porque esto nos está mostrando cómo está dependiendo de nosotros. Hay una parte que nosotros tenemos que hacer. Y si hacemos la mitad, es completamente insuficiente. Si hacemos el 90%, también es insuficiente. Tenemos que hacerlo completo, el procedimiento. Enfocar nuestra energía en la parte superior y a partir de allí tenemos que dejar de alimentar nuestros vehículos con sustancias que los perjudican. Empezando por la mente, que es el vehículo más nuevo que tenemos que tratar de que la mente no se vaya alimentando de pensamientos negativos y de estar criticando y mirando siempre lo negativo. El cuerpo de deseos, y después el cuerpo vital, que es el que le va a dar el ritmo de la elevación. El cuerpo vital necesita tiempo. ¿Por qué? Se necesita repetición. Se necesita que se repita la salida del agua por ese chorro que va subiendo el nivel en donde está el agua dentro de la esclusa, para que este proceso termine de completarse y se llegue al nivel superior. Entonces, es imprescindible que tengamos en cuenta esto. En esta etapa del proceso que se encuentra la humanidad, primero se pone a prueba la firme determinación del deseo que uno puede tener de elevarse. Hay gente que puede tener el deseo de elevarse, pero no está dispuesto en lo más mínimo de estar para atrás ninguno de sus intereses y de sus placeres de los que habitualmente se está alimentando. Hay otra gente que piensa que sí, que podría ser que sí, pero no tiene la determinación, está fluctuando, indeciso. A veces quisiera y otras veces no. Y a ver un segundito que
me están llamando. Sigan leyendo que ya seguirá. Nuestro ejemplo esclarece el asunto mediante una razón tan simple. No importa cuánto pueda rogar y suplicar el capitán, el vigilante de la esclusa nunca pensará en dejar correr el chorro de agua desde arriba, hasta que la puerta de la esclusa haya sido cerrada tras el barco, porque el chorro no elevaría ni una pulgada a la embarcación bajo tales condiciones, sino que el agua correría por las puertas abiertas y se perdería en el río de la vida. Había una pregunta de lo anterior. Bueno, sí. ¿Cuál es? Julio quería hacer una pregunta. Sí. Adelante, Julio. No, con ese tema de la espiritualidad, que yo a veces lo que no veo es que es muy poco el tema de la espiritualidad para la gente. De hecho, normalmente la gente te dice, sí, te morís y chau. Ya ahí te das cuenta que no hay nada espiritual. Después, Raulito, como comentario, ¿no? No entendí, no me llegó bien el mensaje, que no entendí qué fue lo que dijiste. Cuando No, que el dijiste tema la elevación y todo ese crecimiento no está en la gente prácticamente, Raúl, porque está muy feliz donde está, Raúl. No creo, no percibo cambio. Sí. A eso es lo que yo voy, Raulito. Y después, cuando tú mismo te aislás, y no por completo, de pronto, hay cosas que uno siempre va mejorando, pero para mí es el proceso en el que yo disfruto, ¿no? Por ejemplo, de la parte espiritual, porque a medida de que uno va cerrando y con el tiempo y está compenetrado en lo espiritual, es un proceso que nunca terminamos, es decir, porque es para arriba, digamos. Y después decirte, que como pregunta también, que cuando tú elegís una vida así, que te salís del resto, ¿no? Que ya no te atrae lo que no servís para la sociedad, digamos, de alguna manera, como lo enfocan los demás. Empiezan a ver como los espíritus luciferinos, los ánimas, como que empiezan a trabajar ahí también, más rápido o en primer lugar que con la gente que están viviendo su vida feliz, ¿no? Sin ninguna pregunta existencial. Eso es la pregunta, Raúl. ¿Tú crees que... Bueno, con respecto a la... está bien, ya entendí, sí. Con respecto a la primera parte, el tema de la gente. Eso ya quedó cubierto cuando dijimos, hay alguna gente que no tiene ningún interés en lo espiritual. Pasan por al lado de la esclusa y no se interesa. Todavía no se les ha despertado la necesidad de elevarse. Se sienten conformes y cómodos con el nivel en el que están. Eso es así. Puede ser que sea la mayoría, no lo podemos saber porque precisamente la gente que tiene aspiraciones espirituales tiene necesidad de elevarse. No tiene mucha exposición de esos intereses en el mundo. Entonces, no está conversando permanentemente con todo el mundo acerca de eso. La gente que es más notoria en el mundo es gente que está en otras actitudes, y más en el caso tuyo, que trabajas con el automóvil transportando gente, la gente que se transporta mucho, que va a fiestas, a lugares de consumo, de placeres mundanos, es la que más se mueve, ¿no? La gente que está dedicándose a una labor material constructiva y después tiene inclinaciones espirituales, no tiene tanta movilidad, tiene una ocupación mucho más volcada hacia el interior cuando queda tranquila. Entonces, puede ser que sí, que sea la mayoría, porque la primera etapa de la prueba, cuando se llega al tiempo en el que se tiene que hacer un salto cualitativo, en lo que se vendría a ser el fin de los tiempos, que lo podemos comparar con el fin de los tiempos de la época atlántica. En ese fin de los tiempos
se puso a prueba qué era lo que había en el interior de los humanos. Y ahí se encontró que había un cierto número de seres humanos que estaban en condiciones de hacer el salto cualitativo y poder inaugurar la época Aria. No fueron la mayoría, fueron unos pocos. Y lo más probable es que también esté sucediendo lo mismo ahora. Lo que pasa es que ahora el requisito es todavía mayor, porque acá en este tiempo, los fines de la época Aria, que puede ser en años o décadas o siglos o milenios, no podemos saberlo, podemos especular acerca de eso, pero no podemos saberlo, pero sí podemos saber que se necesita la participación voluntaria de cada uno, y evidentemente también se van a dar, como tú decías, Julio, si uno todavía internamente, en la mente subconsciente, tiene abiertos algunas vías por medio de las cuales los espíritus luciféricos o quienes sean presionan para que se vuelva al mismo nivel anterior. Y bueno, sí, en esa etapa hay que ir desarrollando una resistencia muy fuerte. A veces hay que juntar todas las fuerzas para no caer en los mismos errores del pasado. Hay otros momentos en donde uno puede encontrarse un poco más aliviado. Pero entonces el proceso de elevación espiritual siempre va a ser individual. Es uno el que tiene la fuerza para ingresar, incluso, es decir, para hacer, abocarse a los ejercicios y estar viviendo durante el día con una conciencia cada vez mayor del desarrollo espiritual que se necesita, de los valores con los que uno tiene que estar respondiendo a las distintas dificultades externas y las internas, porque esa participación luciférica Sí, Raúl. Sí, externas son difíciles porque lo que digo, no parece que estemos todos, ¿no?, en un lugar espiritualmente avanzado, ¿no? Porque veo hambre o enfermedad, entonces no creo. Y sí, es el mismo Dios que te oprime de alguna manera. Yo, una de las cosas que empecé es tampoco tomarme, digo, es parte del proceso, ¿no? Porque es Dios mismo actuando a través de estos espíritus, es como que está todo perfecto. A ver hasta dónde, ¿no? Y tiene que haber un momento donde tú ya, es decir, nada te mueva de ese lugar. Entonces, porque por más espiritual, una mala noticia nos puede sacar de esa espiritualidad. Pero yo creo que va a llegar un momento, igual no se termina nunca, donde nada te movilice, Raúl, ¿no? Eso es a donde yo pienso que es, porque creo que es Dios mismo tratándote de ver, probándote hasta qué tan En espiritual sos, realidad, ¿no? el organizador de todo este sistema es Dios, que es el que ha hecho que, como tenemos que desarrollar por nosotros mismos individualmente, tenemos que desarrollar la conexión con el propio Dios en el interior de nosotros. Y tenemos que fortalecerla, madurarla hasta llegar al nivel superior que se necesita que lleguemos. Pero que es necesario que nosotros participemos de eso para que no seamos autómatos. Entonces Dios nos deja hacer todo lo que nosotros queramos. Y después, por medio de las leyes de renacimiento y consecuencia, se van haciendo los ajustes necesarios. En alguna gente surge el deseo firme de hacer esa elevación. Pero mientras tanto, el resto alrededor, tenemos que leer el mito de Noé en el Génesis, cómo eran las circunstancias de la gente alrededor de Noé. Había un estado de deterioro, de depravación generalizada, un estado negativo de crítica y de desprecio de lo espiritual. Pero Noé, que representa a la parte de la humanidad que estaba en condiciones de hacer el salto hacia arriba, no se había dejado arrastrar por esas condiciones. Y bueno, ahora también estamos en una estancia semejante.
hay fuerzas que Diluvio, son Raulito. muy marcadas. No necesariamente un diluvio, porque según otros libros de otros sabios, lo que se puede esperar es que lo que sucedió en el... pero esto sí, ya es, no lo dijo McCain, pero se puede esperar que haya un diluvio más para el sur y el fuego para el norte. Todo el tema del diluvio se hablaba del hemisferio norte. Pero bueno, son especulaciones. El asunto es que tenemos que darnos cuenta de que no van a cesar las presiones hasta que nosotros estemos ya bastante elevados en este nivel de la esclusa, hasta que se haya procesado una transformación en nosotros en donde nos hayamos elevado lo suficiente como para que todas esas cosas, por más que se intenten, ya no tengan un resultado en nosotros. Porque también a los espíritus de Lucifer les pasa lo mismo que pasa en la naturaleza. Si se va a buscar algo y se lo encuentra, entonces se va a seguir buscándolo. Pero si uno se va a buscar algo y se estimula para conseguir algo, pero no se lo encuentra, se encuentra con que la respuesta no es la misma, no se recibe el mismo alimento que se va a buscar, hasta que al final va a llegar un momento en que ya no van a molestar más. Pero bueno, hay que pasar por ese proceso. Y bueno, entonces los iniciados ya lo pasaron, por eso es que nos pueden mostrar estos ejemplos en la naturaleza física para que nosotros por analogía podamos darnos cuenta de qué es lo que está involucrado en todas nuestras circunstancias. Y que al final de cuentas se trata de que esas dificultades son el instrumento como para que nosotros mismos, primero, saber que nosotros las habremos creado circunstancialmente por ignorancia, como todos los seres humanos, que nadie nació sabiendo en el proceso evolutivo, pero tenemos dentro de nosotros la capacidad para superar todo eso. Bueno, continúa Adriana, ¿sí? Nuestro ejemplo esclarece el asunto mediante una razón tan simple. No importa cuánto puede rogar y suplicar el capitán, el vigilante de la esclusa nunca pensará en dejar correr el chorro de agua desde arriba, hasta que la puerta de la esclusa haya sido cerrada tras el barco, porque el chorro no elevaría ni una pulgada a la embarcación bajo tales condiciones, sino que el agua correría por las puertas abiertas y se perdería en el río de la vida. Tampoco los guardianes de las compuertas de los mundos superiores abren el chorro de nuestra elevación, no importa cuán plañideramente podamos rogarles, hasta que por nosotros mismos hayamos cerrado la puerta del mundo detrás de nosotros y cerrándola muy fuertemente respecto a la lujuria de los ojos y al orgullo de la vida, los pecados que tan fácilmente nos vencen y los fomentamos en los licenciosos días mundanales. Debemos cerrar la puerta de todos ellos antes de que realmente estemos en un estado acondicionado para recibir el chorro ascensional. Pero una vez que hayamos cerrado de este modo la puerta irrevocablemente dirigido nuestro frente hacia adelante, empieza el descenso de la gracia espiritual sobre nosotros, lenta pero seguramente, al igual que el chorro de la esclusa eleva al barco, pero habiendo dejado al mundo temporal con todos sus placeres detrás y habiendo dirigido nuestros pasos hacia los mundos espirituales. El anhelo y el deseo del aspirante se hacen más intensos. A medida que pasa el tiempo, nota un aumento en el vacío de los dos lados de sí mismo. El mundo temporal y sus cosas se han desprendido de él como si fuera un vestido,
Él puede hallarse en el cuerpo en tal mundo, llenando sus deberes, pero ha perdido interés en él. Está en el mundo, pero no es de él. Y en cambio, el mundo espiritual al cual aspira para gozar de su ciudadanía se presenta igualmente distante. Se halla completamente solo y su total ser llora y sufre dolor, anhelando la luz. Entonces llega el turno del tentador. Yo tengo una escuela de iniciación y estoy en situación de adelantar a mis discípulos mediante una cuota o palabras semejantes a estas, pero generalmente más alucinadoras, más sugestivas. ¿Se corta? Se Bueno, seguí tú. Ahí está. Entonces, decía, a medida que pasa el tiempo, nota un aumento en el vacío de los dos lados de sí mismo. El mundo temporal y sus cosas se han desprendido de él como si fuera un vestido. Él puede hallarse en cuerpo en tal mundo, llenando sus deberes, pero ha perdido interés en él. Está en el mundo, pero no es de él. Y en cambio, el mundo espiritual al cual aspira para gozar de su ciudadanía se presenta igualmente distante, se halla completamente solo y su total ser llora y sufre dolor anhelando la luz. Entonces llega el turno del tentador. Yo tengo una escuela de iniciación, entre comillas. Estoy en situación de adelantar a mis discípulos mediante una cuota, cerrando las comillas, o palabras semejantes como estas, pero generalmente más alucinadoras, más sugestivas. ¿Y quién será capaz de censurar a los pobres espíritus por caer en las redes de tales pretendientes? En este tiempo en el que estamos viviendo, este proceso, estas actividades están a la orden del día, sobre todo porque proliferan por los medios electrónicos. En la Internet, si bien podemos encontrar posibilidades extraordinarias en distintos sentidos, también encontramos propuestas que van produciendo una atracción porque están estimulando el anhelo del alma de algo más elevado, pero que al mismo tiempo no son una propuesta de verdadero trabajo de elevación. El verdadero trabajo en donde se va desarrollando el poder de la mente por medio del ejercicio de concentración. Basta que nosotros nos demos cuenta qué nivel de nitidez tienen las imágenes que nosotros podemos crear cuando hacemos un ejercicio de concentración. ¿Qué nivel de permanencia le podemos dar a ver lo que se nos ocurra en el ejercicio de concentración? Imaginemos un árbol y las hojas moviéndose. ¿Cuánto tiempo podemos permanecer con la mente viendo ese árbol, viendo las nubes detrás, viendo los pájaros que llegan, las mariposas, y que cobren vida nítida ante nuestros ojos, y ser nosotros los guionistas y los que estamos generando toda esa actividad? No lo podemos hacer. Bueno, eso es muestra de que todavía nuestro poder mental está en pañales. Estamos en pañales en cuanto al desarrollo de lo que se necesita, una de las condiciones que se necesitan para que nosotros podamos hacer toda esa elevación. Entonces, si estamos sufriendo porque nos sentimos vacíos, porque estamos ahí a mitad de camino, es necesario que nos aboquemos al hacer el trabajo que verdaderamente construye lo que se necesita de parte de nosotros, y que dejemos completamente todo lo que no alimenta constructivamente detrás. Y dentro de esto están estas cada vez más sutiles
pero siempre poderosas vías para generar la atracción hacia Dios. Se nos quiere hacer creer de que como somos creación de Dios, entonces tendría que bastar solamente con el deseo para que todo se vuelva perfecto y abundante de recursos materiales y de justicia y de todos los valores. Y eso, la realidad nos está mostrando que no es así. Pero lo que nos dice Mike Hendel es que es necesario que nosotros hagamos nuestra parte. Hay una parte que ya está hecha, que estamos allí a mitad de camino o como sea, pero hay otra parte que tenemos que completarla. Y en esa parte aparecen estas entidades que, ya sea desde el exterior o del interior, nos están sugiriendo permanentemente vías de acción que son las que a ellos les conviene. Que conviene que nosotros no aboquemos nuestro esfuerzo, todo nuestro esfuerzo posible, en lo que nos va a elevar. Porque si nosotros nos elevamos, entonces vamos a llegar a un nivel en donde vamos a llegar a ser completamente independientes de su participación, de sus sugerencias y de sus manipulaciones. El hecho es que todavía no estamos en eso. Tenemos que seguir trabajando denodadamente y también reconociendo que hay un montón de vías que nos están llegando que pueden ser muy sugestivas, muy atractivas, pero que en el fondo tienen la semilla del error, de hacernos caer en el error. Sí, si puedo completar la idea, que también es importante tener herramientas para luchar contra esas tentaciones y esas fuerzas que tratan de que el espíritu no entre en los mundos superiores, y una de ellas es la oración y rezar el Padre Nuestro, rezar todas oraciones hacia Dios, pero sobre todo el Padre Nuestro, que nos hace como una armadura para no caer en esas tentaciones, porque las fuerzas oscuras, se podría decir, saben cuáles son nuestros puntos débiles, que somos nosotros mismos, ¿no? Entonces tenemos como que formar una red, un escudo alrededor nuestro para no dejarnos arrastrar por eso. Y a veces no es solo con los ejercicios, sino que tenemos que tener oraciones de protección y que saber que siempre Cristo va a ser el escudo más superior de todos. Que cuando viene un pensamiento malo, enseguida pensemos en él y en la oración del Padre Nuestro, y eso nos saca, nos ayuda a no caer en esa tentación. Y que el servicio es imprescindible para ser el cuerpo del alma. Sin servicio desinteresado es imposible hacer ese cuerpo del alma. Entonces, todas esas cosas son las que te defienden en los momentos que uno está ahí malo. Saber que, bueno, seguir siempre para adelante, aunque sea un poquitito, pero seguir. Uno puede estudiarse a sí mismo, tratando de entender en astrología cuando está en un mal momento, y bueno, preparar de antes herramientas que sean las que te saquen y te ayuden a seguir adelante, porque si no es muy fácil también quedarse ahí, caer y después a veces hay gente, yo no sé, que no puede levantarse y bueno, y queda en ese pozo y tiene que esperar otra vida para poder seguir caminando. Pero si uno sabe que va a venir un mal momento, bueno, puede prepararse y
y ayudar a otros a que no les pase lo mismo. Eso, nada más. Gracias. Yo comparto contigo, Adriana, la oración, hablar con Dios, ¿no? Para mí eso es importante, ¿no? Pero, claro, en este proceso te enfrentás a Dios mismo, ¿no? En su aspecto más cruel, digamos, a través de los espíritus, esas cosas que están allá afuera, ¿no? Y no va a ser fácil de por sí mismo, ¿no? Porque siempre va a haber un grado de complicación, ¿no? Creo que... No sé, quisiera decir una cosa, que me parece que uno tiene que tener un ideal al que quizás en esta vida no pueda llegar, pero tiene que tenerlo. Los caminos de la fraternidad son convertirse en auxiliar invisible. Si es consciente, mejor, pero si no, por lo menos en auxiliar invisible, inconsciente, ayudando para ayudar a otras personas. Entonces, Adriana, yo me siento, yo trato de ayudar, y cuando no ayuda, uno está pensando que está ayudando, está hundiendo a la persona. Porque me ha pasado, lo he hablado con Raúl muchas veces, en eso de ayudar, estoy lastimando a otra persona. Para mí es muy complicado, ¿no? Porque a veces uno, con una palabra puede ser un auxiliar, ¿no? Comentando algo, y ya de pronto ahí se configuró todo. Bueno, pero la intención que tú tuviste fue buena, y eso es importante en los mundos espirituales. Si tu intención fue buena, entonces eso es lo que tiene que importar. Si no le llegas a la otra persona es porque la otra persona no está pronta todavía para entender lo que tú querés decirle. No es que no le llegue, la reacción negativa que puede tener las personas. Mirá que es porque la persona no está pronta para entender lo que vos querés prestarle, lo que le querés dar. Y entonces el problema no lo tenés tú, lo tiene la otra persona, que tiene que arreglar algo dentro de ella. Claro, Tu intención es buena, pero si la otra persona no lo no... hago con maldad, Adriana, pero a veces no sé si es correcto estar tratando de uno de afuera hacer un cambio en una persona, porque no. te dicen es parte de mi proceso. Yo así de esta manera tengo que aprender Lo que pasa es que ahí tenemos que ver que podemos comparar la condición interior en la evolución de cada individuo con la vida de un ser humano. Hay algunos seres humanos, nosotros sabemos que los seres humanos tienen que aprender a leer, escribir e interpretar textos para desarrollarse. Pero si nosotros tomamos a un niño que todavía no está en condiciones de hacerlo, porque ni siquiera sabe tomar un lápiz, y queremos que se eleve hasta el nivel de comprender un texto complejo, no vamos a poder conseguir. Lo que pasa es que en el caso del niño nosotros vemos que su cuerpo es chico y podemos distinguirlo inmediatamente. No podemos distinguir inmediatamente el nivel evolutivo que tiene la gente que nos rodea. Pueden tener un cuerpo viejo o adulto o lo que sea, pero su nivel evolutivo no lo llegamos a ver. Entonces, por eso que el servicio que nosotros le podemos brindar es, en cuanto a lo espiritual, sembrar algunas semillas, pero después salir y saber que uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Y después estar dispuestos a decir que si ellos nos piden una mano, una ayuda en algo que puede ser lo mínimo, nosotros estar dispuestos a dársela, a pesar de que ellos no estén espiritualmente a la altura que nos gustaría que estuvieran. Entonces, la tarea del servicio de nosotros es estar viendo qué es lo que nos solicitan, o estar dispuestos a decir, precisas una mano, precisas una ayuda, te puedo ayudar con esto o con algo, y estar a la respuesta que me dicen, no, puedo solo, bueno, perfecto. O si nos dicen, bueno, sí, gracias, hacer eso. Esa disposición de servicio es algo muy importante, que no solamente le hace bien al que recibe, sino que también al que da. Los dos tienen un pequeño adelanto en lo espiritual, aunque sea un asunto que parece que no es espiritual. Y después en el nivel de lo espiritual, uno
Porque lo que pasa es que a uno desearía que todos estuviéramos en la misma, en la misma aspiración espiritual para que entonces toda la humanidad pudiera disfrutar de esa ventaja. Lo que pasa es que no estamos todos en la misma. Los iniciados tuvieron que hacer eso antes que nosotros y lo tuvieron que hacer padeciendo todas las dificultades que se les presentó, que fueron mayores que las que nos presentan a nosotros, porque ellos abrieron una parte del camino y ellos ya están en la parte de arriba, pudiendo trabajar, abriendo el chorro cuando nosotros cerremos la cruz. Entonces, podría sí. Completar, permíteme, ya te dejo, Julio, completar que un buen servicio sin la reacción de otra persona es el servicio, hacer el servicio de curación, donde uno ora por los demás, por gente que pidió ayuda y la que no pudo, ora por la salud de los demás. Ahí no hay ninguna reacción negativa de nadie. Entonces, quizás ese servicio podría ser uno de los mejores que uno puede brindarle a otros sin esperar que el otro se enoje por ello. Completando nada más lo que dijo Raúl, era eso. No, Raúl, yo lo que te iba a decir que la gente aquí, cuando tú me decís que, cuando tú comentaste, decís que no son evolucionados, yo acá veo que realmente la sociedad no fabrica un ambiente como para que la gente se haga, ¿no? Porque no, y si los demás no pueden, y si no, por ahí ni en una fracción de segundo te hacen esta pregunta, es muy difícil porque la gente se siente hasta triunfadora, Raúl, y orgulloso de ser padre, cosa que es una ilusión, no son padres, porque no pueden, pero, es decir, lo único que quieras es Dios, le dan un traje a un espíritu, nada más. Entonces, claro, estamos a eones de que todo esto se pueda dar, ¿no? De que todos podamos más o menos... Bueno, el tiempo de la madurez. El tiempo de la madurez no lo podemos saber. A veces la respuesta negativa de un momento que puede ser muy, muy fuerte, no quiere decir que no le esté faltando poquito. Pero el asunto es que uno no puede esperar que el resto de la gente a la que uno trata de servir responda de acuerdo a las aspiraciones de uno. Es más, también uno tiene que fortalecerse en esas circunstancias, sabiendo que está corriendo un riesgo, sabiendo que está tendiendo una mano a quienes están en un pozo, pero que muchos de ellos lo que van a hacer es golpear la mano de uno, porque no les interesa ni siquiera saber que están en un pozo, como estamos todos. Entonces, si uno se tiene que fortalecer y estar dispuesto a hacer ese intento y, bueno, retirarse rápidamente para que no se llene de negatividad el ambiente. Pero entonces, hacer eso y fortalecerse uno y saber que poder superar también el dolor que se le causa a uno por la mala respuesta. Y después también esas instancias en las que uno puede estar solo y hacer el servicio por la oración por la paz mundial, el servicio de curación, en donde ahí va a estar todo en calma y no va a necesitar tener que estar teniendo ese cuidado, ¿no? Pero vos dijiste ser importante. Uno se deprime, porque yo al menos me siento como en un pozo esto. Esto es un pozo para mí. Acá pasan todo tipo de cosas que no es que no es normal, es normal, pero porque es normal me asusta, digo. No sé, es un mundo jodido, Raúl. Muy jodido. Entonces, por más espiritualidad o elevado, si tenés que ir a un rincón a aislarte, porque se ha vuelto un pozo todo esto. Digo, no, está muy arruinado. También te surge, te das cuenta que te surge la necesidad de servicio y uno también tiene que aprender a cómo intervenir en eso. Tiene que saber que esta puede ser negativa. Entonces, para que
uno tiene que averiguar. Hay una imagen que pone Cristo, en donde se dice que no pongamos las margaritas delante de los cerdos, porque los cerdos no van a reconocer la belleza de las margaritas. Lo que van a hacer, las van a pisotear y se las van a comer si pueden. Entonces, es una imagen un poco dura. También se habla en otro evangelio de las perlas delante de los cerdos. Pero entonces, el asunto es que como a nosotros, a los cerdos físicos, los podemos reconocer como tal. En cuanto a los seres humanos, tenemos que ir viendo cuál es su conducta. Si nosotros disponemos todos los mejores de nosotros mismos ante gente que va a pisotear lo bueno que nosotros hacemos o a nosotros mismos, entonces no conviene hacer eso. Pero a veces uno tiene, cuando uno no conoce, uno puede tomar un riesgo. Cuando uno ve una oportunidad de poder vender un servicio en ese sentido, a veces hay que tomar el riesgo, pero uno no puede esperar que la respuesta sea como acorde con la buena intención de uno, porque la buena intención de uno tiene que madurar lo suficiente como para darse cuenta de todo esto, de que siempre hay un riesgo, y a veces una buena persona que podría responder bien, en ese momento está con un problema en la casa, o le duele la muela, o una piedra en el zapato, y su reacción no nos va a gustar. Entonces, el asunto es que nosotros tenemos que saber que puede haber una respuesta desagradable, no insistir, no seguir intentando por medio de razonamiento, que es un asunto que tiene que ser más fluido, y bueno, saber que bueno, fue una oportunidad que no fructificó. Habrá otras en donde las cosas van a fructificar. Y para seguir hablando apenas un poquito más de eso, yo puedo decir que en algunas ocasiones he visto que alguien trata de hacer una propuesta buena y la reacción es completamente negativa. Pero igualmente esa semilla de bien quedó, y hay una parte buena en esa gente, en esa persona que reaccionó completamente negativamente. Que durante proceso de que se tranquiliza y de que su mente subconsciente va procesando esa semilla de bien que se le quiso hacer, y después, como quien no quiere de la cosa, adopta la conducta o empieza a comportarse de acuerdo a lo que se le sugirió bueno. El bien en esa persona que se produjo en un ritmo, en un proceso que de repente el que sembró la semilla esa de bien ni siquiera lo sabe y tiene que tragarse toda esa respuesta negativa. Entonces, uno tiene que saber que ese tipo de cosas también pasan. A veces la respuesta es muy negativa, pero esa semilla de bien cae en un lugar en donde hay condiciones, en donde puede llegar a fructificar, a florecer ese bien. A veces no, y a veces sí, pero es como una confianza que uno se va fortaleciendo en que a su tiempo el bien va a dar sus frutos. No me pasa a mí mismo, algo que me cuestiono, ¿no? Seguimos. Tampoco soy una persona que decir, está elevado. No, sé que por ahí es el camino, pero yo mismo tengo faltas también, ¿no? Entonces, yo entiendo a los demás. Lo que a mí me preocupa es que algunos seres humanos comentan todo esto, no hacen que la gente no se pregunte. Entonces, ya hay una cuestión de que no es por la evolución. Sí, algunos, ¿no? Pero otros ya manejan a otros humanos, ¿no? Y los determinan a este tipo de cosas. Una vida superficial, salir a bolichear, ¿no? Entonces, un lindo auto, un plata. Entonces, digo, no hay un ambiente. Entonces, por eso, si uno es inteligente, un poco desearle el bien al otro ya es una cosa de sanación hacia el otro, ¿no? No desear mal, desearle lo mejor, porque de última tiene que ser así. Pero no hay mucho más porque la gente, inclusive la gente piensa que se muere. Yo hablando con el odontólogo, profesor aparte de odontología, y tienen, hablando, me dice, nos morimos. Una persona con ese intelecto, ¿no? Poder hacer hasta cirugía, pienso que se muere
¿viste? A veces como que Bueno, no hay nada espiritual. Cada uno va tomando el camino que le sale y bueno, ya por lo menos sabemos que existen las leyes de renacimiento y consecuencia, la de renacimiento que nos da más oportunidades para no seguir cayendo en esos errores, y la de las consecuencias que nos hace pasar por el dolor que nosotros generamos, que lo hacemos como para darnos la oportunidad de corregir. Porque cuando uno comete un error, se termina dándose cuenta, dándole gracias a Dios de que le ha dado tantas oportunidades para que uno pueda tomar conciencia y tratar de superar ese error. Uno puede incurrir siempre en el mismo error y caer siempre en lo mismo y hacerse daño a sí mismo y a otros, pero Dios le sigue dando oportunidades hasta que se cumpla el fin de los tiempos. Pero bueno, estamos acá en este pasaje. Quedó. ¿Sí? No, que había quedado estrancado. Ya está. Y nos decía un poquito Seguimos, antes, sí. ¿quién será capaz de censurar a los pobres aspirantes por caer en las redes de tales pretendientes? Afortunados pueden llamarse así, como generalmente es el caso, son sometidos simplemente a un ceremonial y concedidos un grado nulo y sin valor, pero algunos que otra vez se encuentran con uno que ha jugado realmente con la magia y es capaz de abrir las puertas de la corriente del nivel superior. Entonces, el rápido descenso del poder espiritual sacude el sistema del desgraciado neófito como las aguas de ríos superiores hundirían al fondo de la esclusa a un barco si un ignorante o malicioso abriera las compuertas. Acá nos está diciendo que hay gente que le entrega su dinero a quienes están haciéndose pasar por maestros elevados, pero que no tienen peligro algunos de ellos porque no han incursionado en los procesos de la magia negra. Pero cuando llegan a entregar su confianza, que esto es parte de lo que estamos hablando, detectar en quién podemos confiar, y muchas veces no lo podemos detectar intuitivamente, o podemos tener alguna predisposición, pero siempre también tenemos que poner la prueba, y la prueba se ve por la respuesta de la gente, los frutos. La respuesta de la gente nos puede ir dando la pauta de que si nosotros podemos abrir nuestra mente y nuestro corazón y entregarnos en esto como en otras cosas a la gente con la que estamos. Si uno llega a caer en el error de abrirse a la maestría de alguien que ha incursionado en la magia negra, puede llegar a ser víctima de resultados extremadamente dolorosos, que es comparable a esto que está diciendo Maiken de la acá, de que uno todavía no está en las condiciones adecuadas y le está entregando el poder de abrir el chorro de agua a alguien que lo va a hacer para perjudicarnos. No va a hacer que el ritmo del agua vaya cayendo lentamente como para que se produzca la elevación, sino que va a alargar un chorro muchísimo más fuerte y nos va a golpear y nos va a dejar completamente aturdidos. Y mucha gente que cae en ese error, en la vida siguiente ya tiene una precaución muy grande de no ingresar más en cruz. Le toma temor a poder hacer eso, porque ha recibido muchísimo dolor. Pero en realidad es necesario ingresar en la excusa y es necesario hacer todo el procedimiento correcto. Aprender a no darle el poder de que abra el camino de las fuerzas espirituales sobre nosotros a quienes no son merecedores de nuestra confianza. Y eso es una de las cosas que tenemos que aprender viendo la conducta, tenemos que ver la conducta de esos seres humanos con otros seres. Y si detectamos algún defecto, no está bien. Sí, a veces podemos detectar defectos que nosotros tenemos y que tenemos que procesarlo por la retrospección y después imaginar la forma ideal de responder ante una circunstancia así, fortalecer esa forma ideal para estar
ya dispuestos a poder manejarnos bien en esas instancias que son difíciles para nosotros, y de repente vemos ese mismo defecto u otros en esta gente que se hacen pasar por maestros y que lo toman como lo más natural del mundo, y abusan de la confianza de los demás, se ríen, ridiculizan a otros, caen en defectos que son que a veces son burdos y a veces son más sutiles, pero que uno lo puede detectar. Entonces, a esta gente uno no les puede confiar su propia elevación. Y la propia elevación va a venir cuando nosotros hagamos nuestra parte con la convicción y la maduración interior de que ese es el trabajo que tenemos que hacer, y también aprendiendo sobre el camino. Cuando uno está ahí en ese proceso de la elevación, tiene que seguir el proceso de aprendizaje. Entonces, el barco debe ser elevado lentamente, en gracia y a la seguridad, en gracia a la seguridad, y asimismo debe el aspirante a la elevación espiritual aguardar paciente y persistentemente, siendo absolutamente indispensable la mayor constancia en el bien obrar, así como deben cerrarse las puertas de los placeres del mundo. Si se obra así, conseguiremos el ascenso a las alturas de los mundos invisibles segura y ciertamente, y podemos tener a nuestra mano todas las probabilidades y ocasiones para el desarrollo del alma que allí se encuentra, puesto que esto es un proceso natural gobernado por leyes naturales, justamente igual a la elevación de una nave a los niveles superiores de un río utilizando un sistema de esclusas. Pero ¿cómo puedo estar en la esclusa de elevación y servir a mi prójimo si el desarrollo del alma viene solo por servicio? ¿Cómo puedo conseguirlo aislando? Estas son preguntas con total naturalidad, pueden hacerse a sí mismos los estudiantes. Para contestarlas debemos remarcar otra vez que nadie puede elevar a otro si no está él mismo en un nivel superior, no tan por encima que sea inalcanzable, sino suficientemente cercano para que esté dentro de las posibilidades de alcanzarlo. Hay muchos, por desgracia, que profesan enseñanzas superiores, pero viven unas vidas semejantes al vulgo o aún bajo tal nivel. Sus acertos convierten a las enseñanzas elevadas en una mofa y atraen hacia ellas las burlas de los escépticos. Sin embargo, aquellos que viven las enseñanzas superiores no necesitan profesarlas por medio de la oratoria, se hallan aislados y en entredicho a despecho de ellos mismos, y aunque con inconvenientes por los errores de los profesionales, entre comillas, con el tiempo ganan la victoria y el respeto y la confianza de los que le rodean, y con el tiempo inspiran a estos el deseo de emularles, convirtiéndose a despecho de sí mismos, y de ese modo consiguen por este servicio una grandísima elevación del alma. Es decir, esto que nos dice Mike Hendel es que más vale, a veces el mayor servicio que nosotros podemos hacerle a una enorme cantidad de gente es tener una conducta amable y al mismo tiempo íntegra, no cayendo en una humillación ante las fuerzas negativas, pero tampoco reaccionando violentamente, desarrollando esa conducta de firme integridad en el domicilio de uno, en las relaciones laborales, y aún con gente que tiene una conducta negativa, ser nosotros una fuente de integridad y de autodominio para que esa conducta negativa no prospere. A veces ni siquiera se necesita decir absolutamente nada. Lo único que se necesita es estar ahí con esa convicción de
de lo justo, es como que hay un aura que lo puede rodear a uno de qué es lo correcto, qué es lo justo, y estar uno obrando eso. Y si es necesario, en algún momento decir alguna palabra que no estimule una conversación con la gente que no está siendo justa, que no está haciendo lo correcto. Porque estimular una conversación con esa gente es darle la oportunidad de que permanentemente estén encontrando las justificaciones para su conducta y lo pueden terminar enredando a uno. Entonces, en la medida que uno responde con altura a las difíciles circunstancias que le pueden estar rodeando, eso también inconscientemente va a ir estimulando en otra gente que va viendo una respuesta con altura. Eso va a ir estimulando inconscientemente a la gente que está ya en condiciones de madurar en ese nivel. Y bueno, continúa Mike Henry diciendo, en este momento le estaba escribiendo en la época de la Navidad. Ahora es la época del año, Navidad, cuando la cresta de la ola de poder espiritual envuelve al mundo, la cual culmina en el solsticio invernal. Naturalmente que esto es todo para el hemisferio norte, cuando Cristo renace en nuestro planeta. Y aunque oprimido por las presentes condiciones de la deplorable guerra, desde el punto de vista limitado, la vida de él que se nos da pródigamente debe ser más fácilmente atraída por el aspirante en esta estación para impulsar el desarrollo espiritual. Por lo tanto, todo aquel que esté deseoso de alcanzar los niveles superiores hará bien en mostrar esfuerzos especiales en este sentido durante la época invernal. Bueno, en la época invernal el rayo físico decae y crece el rayo espiritual. Pero esta imagen del niño Cristo recién nacido es una imagen que también podemos darnos cuenta que el rayo de Cristo, ese nivel vibratorio tan elevado del amor altruista, independiente de cualquier clase de presión o de oscuridad que lo rodee, está dentro de nosotros, opinando por nacer y crecer. Ese es el espíritu de vida que nace en la iniciación y que necesita tener el cuidado por parte de nosotros. Entonces, así como hay un montón de gente que no están preparados para ser padres y que, bueno, cuando tienen un hijo se encuentran con que cometen una enorme cantidad de errores porque no se prepararon antes. De la misma manera, nosotros que tenemos que ser padres y madres del niño Cristo que tiene que nacer y crecer adentro de nosotros, nos tenemos que preparar para poder dar niveles de respuesta que sean más elevados que los de un adolescente. Tenemos que aprender de otros que ya saben ejercer esa función de paternidad del cuerpo de un niño que nosotros tenemos que ejercer. Es como un aprendizaje de paternidad. Así como el Padre que está en los cielos es Padre de nosotros, espiritualmente hablando, hay todo un aprendizaje para que nosotros podamos llegar a ese nivel después de que pasemos por todo el proceso que sea necesario. Entonces, ese nacimiento interior requiere que nosotros hagamos toda la preparación, estar preparados en lo material y en lo espiritual para generarle las condiciones al niño Cristo que nazca y crezca y se fortalezca dentro de nosotros y poder entonces, esto es una imagen que se presenta como si fuera externa de nosotros, pero está dentro de nosotros. Entonces ese cuidado es el que nosotros tenemos que brindarle, haciéndole crecer el cuerpo del alma por medio del bien obrar, del servicio desinteresado, de la oración, de tener ideales a los que cuando no estamos respondiendo a ellos, darnos cuenta y entonces apenarnos en el momento o en la retrospección, pero después imaginar la respuesta lúcida y noble y estar preparado para dar esa respuesta en la siguiente ocasión. De esa forma vamos a ir contribuyendo a nuestra propia elevación, haciendo el bien también a los demás.
Y bueno, con esto llegamos al fin del capítulo Bueno, 19, la muchas esclusa de la... gracias. Sí. Bueno. Paramos la grabación.